regresamos y lo hacemos para continuar con más información. Esta noche tenemos la oportunidad de platicar con el doctor Pablo Francisco Belaunzarán Zamudio. Él es jefe de la Clínica de Inmunoinfectología del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición, el doctor Salvador Subirán. Doctor, bienvenido, gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes por venir. Un día muy importante, 1 de diciembre, Día Mundial de la Lucha contra el VIH-Sida, pero además no cualquier año, 35 años después de su aparición, doctor. Así es. Este día es muy importante porque se celebra la Acción Internacional contra el SIDA y unimos esfuerzos para promover y difundir información acerca de la infección y de la enfermedad, que probablemente sea una de las principales barreras a las que nos estamos enfrentando en esta lucha. Hoy en la mañana el secretario de Salud a nivel federal, el doctor Narro, hablaba del gran reto que implica hoy el mal, la pandemia. No es a nivel médico, dice, ahí hay muchos avances, ojalá y pronto se consiga una vacuna, una cura. El principal reto es a nivel social hoy, ¿es cierto? Sí, así es. De hecho, con el tratamiento antirretroviral que usamos actualmente, cuando se inicia a tiempo, cuando la enfermedad se diagnostica a tiempo y se inicia el tratamiento a tiempo, la expectativa de vida de una persona con infección por VIH es prácticamente la misma que una que no tiene la infección. Sí. Independientemente de que la vacuna esté probablemente no tan pronto a desarrollarse o pronto, realmente tenemos un tratamiento muy efectivo y que permite a las personas llevar una vida normal, ¿no? Más bien, precisamente las barreras son de tipo social y están asociadas a la vulnerabilidad social, a la estigmatización de la enfermedad y de las poblaciones que están más en riesgo, a la discriminación y a la falta de información. Sobre todo, creo que un punto muy importante es la falta de información sobre la enfermedad. Es un poco lo que nos está deteniendo o no nos permite avanzar tan rápido como quisiéramos. Ahora, esto que comparte con nosotros es desde luego una excelente noticia, el lograr que los tratamientos con antirretrovirales pues prácticamente hagan igual la expectativa de vida. Sin embargo, esto ha generado una cierta confianza entre la población y por un lado también ha bajado la guardia respecto a la enfermedad. ¿No es así? Pues en realidad probablemente en las poblaciones más jóvenes, de los grupos más vulnerables, se ha perdido esa noción de lo peligrosa que es esta enfermedad. Y bueno, sí, ahí corremos ese riesgo, pero a fin de cuentas, la epidemia, el crecimiento de la infección, la diseminación de la infección, se ha mantenido estable en los últimos años y hay una tendencia a una disminución, excepto en ciertos grupos muy limitados en determinadas partes del mundo. Pero incluso en este sentido también ha sido un éxito cómo ha disminuido la transmisión nueva de estas infecciones. Y esto también tiene que ver con el tratamiento. Sí. El tratamiento no solamente beneficia a la persona que tiene la infección y lo está tomando y esto le permite llevar su vida normal y ser una persona saludable y realizar todas sus actividades. Además, tiene el beneficio de que previene la transmisión. Mientras una persona infectada esté recibiendo tratamiento y lo esté tomando adecuadamente y se mantengan los parámetros de medición que usamos de supresión de la infección, es muy poco probable que se transmita la infección a sus parejas. Claro, esto que se conoce como con niveles indetectables. Exactamente. ¿No? Entonces, actualmente, el tratamiento no solamente es efectivo para los individuos, sino es la herramienta más efectiva que tenemos para contener a la epidemia. En cuestión de infección, ¿cómo está México? ¿Cómo está la Ciudad de México? ¿Cuál es el reto a lograr en este sentido? Sí. Bueno, México tiene una prevalencia baja en la población general, es alrededor del 0.23% de toda la población adulta está infectada, pero las infecciones se concentran en grupos de mayor vulnerabilidad y de mayor riesgo, ¿no? Sí. Los hombres que tienen sexo con hombres, trabajadores sexuales hombres, mujeres transgénero, Sí. Usuarios de drogas inyectables. Y en estas poblaciones que en realidad son minoritarias está sobrerepresentada la infección. Por otra parte, México desde hace ya un buen número de años, el programa gubernamental de medicamentos y a través de los diferentes sistemas de salud se provee de tratamiento antirretroviral de manera gratuita a todas las personas que lo necesiten. Está garantizado. Exactamente. Esto, ¿no? Y entonces, ese es un enorme avance, es un gran avance. El único
problema ahí es que para recibir tratamiento antirretroviral una persona tiene que estar diagnosticada, ¿sí? Y se estima que en la actualidad de alrededor de las entre 180,000 y 240,000 personas que viven con VIH en México, únicamente alrededor del 60% conocen o saben que están infectados. Es decir, alrededor de 70,000 personas tienen en su sangre el virus y no están conscientes. Son estimaciones epidemiológicas que son más o menos confiables, pero sí, esa es la cifra estimada de las personas infectadas en México que no saben que tienen la infección y que por lo tanto no están recibiendo tratamiento. Su salud se está deteriorando y además hay un mayor riesgo de transmitirlo a sus parejas. Se nos acabó el tiempo, doctor, pero como reflexión última, y muy importante para este día, podría ser pues hacer una prueba de VIH, una prueba rápida, solamente para estar claros de esta situación. Sí, eso es como lo primero que tiene que hacer es ir y hacerse la prueba. ¿Y quién se tiene que hacer la prueba? Pues prácticamente toda la población adulta de México. Si uno se conoce en riesgo, obviamente mayor razón para acudir, claro, pero prácticamente una persona que inició su vida sexual está en riesgo, ¿no? Doctor, muchísimas gracias por traer con usted esta importante reflexión en esta efeméride. Al contrario, gracias a ustedes. Excelente noche.